quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Consejo al Señor, cuestiona lo que lo que habló? da la Pero al sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Tu gloria reinará. Venid y adorad. Sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Con poder, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adoradle. Les quiero compartir un poco que tiene que ver con lo que veníamos compartiendo la semana pasada y no solo la semana pasada, sino esta semana pasada tuvimos una conferencia que el hermano Arjona y el hermano Daniel pudimos asistir, que estaba enfocada en lo que era la comisión de la iglesia. Y se acuerdan que lo discutimos la semana pasada, dijimos cuál es la gran comisión. ¿Se acuerdan cuál es la gran comisión? ¿Cuál era? Ser discípulos. Esa era la comisión, hacer discípulos. Y vimos en detalle que no es nada más hacer discípulos diciendo en el sentido de compartir el evangelio y que la persona crea. Ese es el primer paso a la vida discipular. Después de ahí es el hacer, el madurar y el comisionar discípulos para que hagan más discípulos. Vimos que es un proceso que lleva tiempo, es un caminar que se hace compartiendo la vida juntos los discípulos, que nuestro modelo de discipulado es Jesucristo como el discipuló a sus propios discípulos, que Él enseñó en palabra, enseñó en su forma de vivir y pasó tiempo con ellos. Y vimos como fue un grupo pequeño que Él se limitó
para discipular, y después que ellos estaban a una estatura de poder hacer más discípulos, Él los envió y los comisionó. Vimos que eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia es un hacer de discípulos para que ellos vayan a otros lados y hagan más discípulos de Jesucristo. No es algo que se hace instantáneo, no es algo que se hace a la noche, a la mañana. No hay una versión comida rápida de hacer discípulos. No hay un drive-thru de discípulos. Toma tiempo, es un proceso. Y vimos que todo pasa dentro de la iglesia local. Es la iglesia la que tiene esa comisión. Que no puedes tú ser un discípulo y estar despegado, desconectado de una iglesia local. Porque es aquí donde experimentas esa unión que tienes con los hermanos. Es aquí donde experimentas que eres parte de ese cuerpo de Cristo, y es aquí donde tú recibes ministerio de las otras partes del cuerpo y donde tú puedes ministrar por lo que Dios te ha dado. Vemos cómo esta comisión es de la iglesia local. Pero quería esta mañana compartirte un aspecto de la vida discipular, que como lo habíamos visto, es el primer paso para ser discípulos, es que tú seas un discípulo. Podemos ser discípulos si tú no estás siendo un discípulo. Y parte del hacer discípulo, parte del ser un discípulo es ir a la palabra de Dios, conocer a Jesucristo en la palabra de Dios, porque es a Él al que estamos siguiendo, ¿cierto? Es Él el que es el Espíritu que nos está cambiando a la imagen de Cristo. Bueno, ¿cómo vas a saber cómo es Cristo si no vas a la Escritura para que te diga cómo es Cristo? Cuando Cristo nos salva, conocemos a Cristo como nuestro Salvador, pero Cristo es mucho más que eso. Y Cristo tiene muchas otras cosas que enseñarte, muchas cosas de carácter que enseñarte, mucho. Es inmenso lo que tienes que aprender de Cristo. Y ahí lo aprendemos cuando vamos a la palabra. Y se acuerdan, estas son las palabras de Cristo en esa última cena con sus discípulos: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y es como decir que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, es el que nos va a estar santificando. Que eso es ser un discípulo, es estarnos santificando, creándonos más a la imagen de Cristo. Pues el discipulado y la santificación son juntos. Cuando yo discipulo a alguien es no para que sea como yo, sino para que se haga como Cristo. ¿Y cómo le llamamos a ese proceso? Santificación. Un autor dice: la santificación es cuando el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios para transformarte a la imagen del Hijo de Dios. Eso es un discípulo. Entonces, esta mañana lo que quiero compartirte es por qué es importante y darte unos consejos de cómo interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la buena interpretación de la palabra de Dios? Y más aún que hemos estado viendo eso con el hermano Arjona, que es la Biblia, que es la revelación, que es la iluminación. Entonces esta mañana quiero dedicarme a eso. Te voy a decir que la mala interpretación de la Biblia es igual que la incredulidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú malinterpretas una parte de la Biblia, o te quedas con una interpretación equivocada, tú te estás perdiendo la verdad. Y te vas creyendo otra cosa que no es. Entonces, creer una mentira y no creer en la verdad es lo mismo. No, pues sí importa cómo interpretamos la Biblia. Y de hecho la Biblia nos dice eso. Nos dice 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Cómo hago eso? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esa palabra maneja es la palabra de cortar, que Pablo está usando un lenguaje. ¿Se acuerdan que él construía tiendas? Que era un constructor de tiendas. Pues para construir una tienda ellos tenían que cortar la tela en la medida exacta para que le quedara la tienda que le ponían. Un mal corte la hacía quedar muy grande, pero la hacía quedar muy pequeña y ya no servía. Eso es el lenguaje que le está diciendo. Ten cuidado cuando cortes la palabra, cuando la dividas, que sea exacta, que sea precisa, porque estás tratando con la palabra de Dios. Y si haces eso, no tienes de qué avergonzarte. Pues, ¿qué quiere decir? Que cuando no hacemos eso con el cuidado y la diligencia que se tiene que tener, sería motivo de vergüenza. Y luego nos dice: consideren la paciencia, otro pasaje que nos habla de esto. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le fue dada. Nos dice en ese mismo pasaje: asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia destrucción. Lo que nos dice Pedro, este es el apóstol Pedro diciendo: yo reconozco que la Biblia tiene partes difíciles, y si tú has leído tu Biblia, te has encontrado con esas partes que hasta duele la cabeza, que no entendemos qué dicen, y está bien que no entiendas, porque el mismo apóstol Pedro, inspirado por Dios, que escribió, que el Espíritu lo usó para revelar una revelación exclusiva, dice: yo cuando leo cosas de Pablo a veces me cuesta trabajo. Entonces por eso requieres diligencia, por eso requieres esfuerzo, y te está diciendo la Biblia, vas a encontrar partes difíciles. Por eso el Espíritu de Cristo nos dio maestros, nos dio pastores, personas a las que Él equipó de manera especial para explicar eso. Por eso les digo, va conectado con estar en una iglesia local. Pero la misma Biblia te dice: espera que vayas a encontrar cosas difíciles, pero no por eso seas flojo. Entonces, no te quedes así, porque dice: el problema de eso es que ignorantes e inestables las tuercen, como tuercen otras escrituras. Y eso lo podemos ver, no solo en religiones falsas como los testigos de Jehová o los mormones, sino dentro del mismo cristianismo, que ha habido divisiones por malas interpretaciones, que ha llevado a herejías, que ha llevado a cosas como, por ejemplo, el unitarianismo, que es negar la Trinidad, cosas así. O sea, y es lo que nos está advirtiendo la Biblia. Entonces te quiero dar hoy, en esta mañana, ciertas verdades que tenemos que adoptar como creyentes, y ciertos consejos de cómo leer tu Biblia, tú en tu devoción personal, como discípulo de Cristo, cómo tú usar tu Biblia. Porque vamos a aceptar, la Biblia es un libro muy grande. Son 66 libros, es una biblioteca. Y tal vez hay libros, yo recuerdo cuando yo empecé como nuevo creyente, que empezaba mi plan anual, ¿no? De leer la Biblia por un año. Y pues uno empieza en Génesis y pues está interesante, ¿no? La creación, y de repente las historias de Noé, y luego Abraham, y está como interesante la narrativa, ¿no? O sea, hay acción, hay ciertas cosas que pasan, pero de repente llegas a Levítico y a Números, y es una cosa de que la ley y como reglas bien específicas de cosas que uno se queda: ¿y qué tengo que hacer con esto? ¿Y qué hago con estas partes de la Biblia? Yo nunca he visto un leproso en mi vida. ¿Por qué quiero tener una ley de cómo tratar y cómo lidiar con los leprosos? Nunca he visto la lepra. ¿De qué me sirve? Bueno, la Biblia defiende que toda es inspirada y toda es suficiente, y que es la última revelación de Dios. Esta es la primera cosa que te quiero dar. La Biblia es suficiente, no le hace falta nada. Hebreos 1:1-4 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En otras palabras, la Biblia, la revelación final de Dios para nosotros es en Cristo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo. Y tú lo pensarías tal vez en este pasaje como probar la suficiencia de la Biblia, pero piensa en esto: el trabajo de Cristo es suficiente y completo. Amén. Es igualmente su revelación. Nada puede ser agregado al trabajo de Cristo. No le falta nada, es perfecto. Ahora, no estoy diciendo que la Biblia es perfecta, que revela todo lo que tiene que ser revelado, pero sí es suficiente. Dios nos dio lo suficiente para nosotros acercarnos y conocer a Cristo, conocer su verdad y poder ser salvos a través de su palabra. Por lo tanto, cuando llega alguien como llegó en su momento Mohammed, como llegó en su momento John Smith de los mormones, como llegó en su momento Betty White de los adventistas, con nueva revelación de Dios, es falso. No hay nada que agregar. Ya no habla por profetas, nos dice. Ya habla de una forma superior por medio de su Hijo. No hay nada superior a eso. Pues no hay nada que le podamos agregar a la Biblia.
El otro pasaje que usamos acerca de eso es 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto o apto o capaz, equipado para toda buena obra. Y quiero que pienses en esto. Cuando Pablo escribe esto a Timoteo, ellos no tenían un Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál era su escritura? La traducción griega del Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo él es: toda escritura es inspirada por Dios. Esos libros de Levítico, esos libros de Números, ese libro de Josué, es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para hacernos aptos para toda buena obra. Pues no hay que descalificar. A veces caemos en, el Antiguo Testamento ya no sirve, solo el Nuevo. No, tú necesitas todo eso. Y todo eso fue dado, inspirado y preservado por Dios para tu santificación. De Génesis a Apocalipsis. No hay uno que sea menor. Y ahí es donde metemos a la pregunta, ¿cómo le hacemos? Y es a donde voy a llegar. Pues ya, la Biblia es suficiente. Pero no solo la Biblia es suficiente, también la Biblia es necesaria. Es necesaria, es clara. El mensaje de salvación de Jesús es claramente enseñado en las Escrituras. Y puede ser entendido por todos los que quieran oír. Dios no nos habló en códigos secretos. Luego yo veo publicaciones que dicen descifrando el código de Apocalipsis, o descifrando el número de no sé qué, o encuentra el nombre de Hitler en las Escrituras. Y le meten en todo este rollo de que si tú sumas el número no sé qué y las letras de esta palabra, y suena misterioso y nos interesa porque como seres humanos nos interesan esas cosas que se escuchan místicas, misteriosas, que nos van a decir qué va a pasar en el futuro. Pero es pura bobada. La Biblia es clara. La Biblia habla el lenguaje común porque Dios quería comunicarse claramente a su pueblo. No quería confundirlo. No quería que se quedaran pensando, bueno, ahora ¿cómo descifro esto? No quiere que la salvación sea clara. Pues no porque haya cosas difíciles quiere decir que Dios no se reveló claramente. Es difícil porque nosotros somos finitos, somos limitados y estamos queriendo entender a un Dios ilimitado. Vamos a necesitar de qué, de una doctrina que ha hablado el hermano Arjona las últimas 2 semanas. Vamos a necesitar de qué, de revelación, de iluminación. Requeremos que el Espíritu nos ilumine las Escrituras para poder entender el mensaje de Dios, para poder entender esas partes difíciles. Pues la Biblia es clara. La Biblia también es autoridad, es la última autoridad. La última palabra de todo relacionado con la vida cristiana la tiene la palabra de Dios. Las doctrinas de la ciencia, las experiencias personales, los consejeros de la iglesia, las tradiciones de la iglesia, los credos, todo eso es. Pero la última autoridad es la palabra. Todo se evalúa a la palabra de Dios. Todo se ve a la luz de la verdad de Dios. Nosotros aceptamos que la palabra de Dios es verdad. No podemos poner un credo o una tradición o una denominación encima de la Biblia. Al contrario, se evalúa y se somete a la luz de la Escritura. Esa es nuestra última autoridad. Y la Biblia también es necesaria, porque nosotros no podemos conocer la salvación de Dios por medio de la razón, por medio de nuestras experiencias personales. Necesitamos que Dios nos diga quién es. Él se necesitó revelar desde el principio. A Adán le tuvo que decir quién era, cuál era su trabajo y qué le tocaba hacer y quién era él. Eso no le llegó a Adán de su razón, fue revelación. De la misma manera, cuando tú creíste en Cristo fue porque se te fue revelado por Dios y porque se fue compartido por un hermano o por una persona que te dio la revelación de Dios. Pues la Biblia es necesaria en ese sentido. Ahora, lo que quiero hacer esta mañana, dedicar más tiempo a esto, es que quiero dar 5 errores para evitar cuando leas tu Biblia, 4 consejos para que puedas leerlo. ¿Okay? Vamos a empezar con 5 errores populares. No llegues a una conclusión sacrificando una buena interpretación. ¿A qué me refiero con esto?
Muchas veces cuando pensamos en si alguien llega, digamos que alguien llega la semana que viene y te dice, hermano, necesito que usted comparta algo el siguiente domingo. Naturalmente nosotros pensamos, bueno, ¿de qué voy a compartir? Y empezamos a pensar, ¿no? Quiero compartir del amor, no, quiero compartir de la fraternidad, ¿no? Empezamos el proceso en la cabeza y después vamos a la Biblia a ver cómo podemos justificar, cómo podemos probar la idea que tengamos. A veces le vamos a tirar, pero yo te diría que es muy riesgoso que empieces siempre aquí y después quieras probar con la Biblia. Porque si agarramos pasajes de la Biblia, yo te puedo probar lo que sea. Yo te puedo probar que la Trinidad no existe si agarro ciertos versículos y omito otros. Yo te puedo probar que Jesús no es Dios si agarro unos versículos y omito otros. Pues no podemos empezar eso aquí. Tenemos que empezar con la Biblia. Tenemos que empezar con lo que dice la palabra. No al revés. Yo voy con la Biblia y digo, ¿qué dice ese texto? ¿Qué puedo compartir de este texto? No, ¿qué puedo yo compartir de lo que quiero agarrar textos para eso? Es lo que a veces llamo el proceso de la concordancia. La concordancia de su Biblia, que al final tiene palabras y amor, tiene palabras fe y tiene varios versículos. Bueno, no todos los versículos la palabra fe se va a significar lo mismo. Entonces no podemos dar, aquí dice fe, voy a agarrar todos estos y voy a usarlo para mi beneficio. No, cuidado. Todo tiene un contexto, todo está en un lugar porque así lo decidió el Espíritu Santo, todo tiene un mensaje. Y es nuestro trabajo ir a la Escritura y sacar el mensaje de ahí, en vez de imponérselo a la Escritura. Porque a veces le podemos atinar, a veces no. El segundo consejo que te doy: lee la Biblia como el Espíritu la reveló. No alegorices ni espiritualices la Biblia como si fuera un libro mítico. Como les decía de los que buscan códigos o buscan un significado oculto, o buscan, si sumas estas letras, te da la fecha de cuando se va a acabar el mundo. No es así, hermanos. Dios nos habló en lenguaje común, en lenguaje normal. Nos habló en lenguaje que podemos entender. Quiero darte un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado algún mensaje alguna vez en nuestra vida acerca de David y Goliat? ¿Cuántos de nosotros? Yo me acuerdo de muchos mensajes, escuela dominical, David y Goliat. Es de las historias favoritas, ¿no? Cuando David, en valentía, en el nombre del Señor, le avienta una piedra a Goliat, le corta la cabeza y victoria. ¿Y cuántas veces has escuchado después la aplicación de eso decir, entonces ahora tú vas a en el nombre de Jesús para que acabes con los gigantes de tu vida, porque tú tienes gigantes, todo el mundo tiene gigantes en esta vida, y como David acabó con sus gigantes, acaba tú con tu gigante del pecado, con el gigante de la inmoralidad, o con el gigante no sé qué, que algunos hasta le ponen nombres y cualidades a las piedras. La primera piedra es sabiduría, otra piedra es fortaleza, que no sé qué, y si tú las avientas a tu gigante, que es ese pecado que tienes en tu vida, vas a triunfar en el nombre del Señor. Todo el mundo, amén, gloria a Dios. ¿Te has dado cuenta que ese capítulo tiene más de 40 versículos y solo 2 hablan de cuando ves a batalla? Solo 2. Hay algo más pasando en todo eso. Hay algo más. Ahí empezamos a espiritualizar. Bueno, Goliat significan las dificultades. No, Goliat era un hombre grandote que los quería matar, que tenía un ejército atrás de él, y David literalmente fue y lo mató con protección del Señor. Pero no podemos ahí concluir, bueno, esto me va a ayudar a matar a mis gigantes. No, ahí estamos alegorizando. Y puede ser que sea una verdad, que sí es cierto, el Señor es suficiente para vencer tu pecado, sí. Que el Señor te puede dar las herramientas para vencerlo, que tú, con el poder del Espíritu Santo, puedes tú mortificar la carne al caminar. Esas son verdades bíblicas. ¿Cuál es el problema? No están en David y Goliat. Ese no es el punto de David y Goliat. Entonces no alegorices ni espiritualices. Y otra cosa, y esto lo mencionó el hermano la semana pasada, el hermano Alfonso. La Biblia fue revelada en un orden. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Samuel, que es donde está la historia de Goliat, es un libro entero, es una narrativa. No podemos saltar en medio cuando nos perdimos la primera mitad de la película. Es como si tú vas al cine y entras a los últimos 15 minutos de la película y de
después te dicen, bueno, cuéntanos cómo fue la película. No, pues yo no sé, yo ya los últimos 15 minutos, quién sabe qué pasó antes. Igual y me invento algo y es algo totalmente de lo que fue la película porque no la vi. No vi la primera hora, vi los últimos 15 minutos. Pues ¿cómo voy a entender la película cuando no la vi toda? Pues ¿cómo vamos a entender el punto del libro de Samuel cuando no leímos el libro de Samuel y saltamos en medio? Las cartas, ¿cómo vamos a entender la carta cuando no leímos toda la carta? La carta, cuando alguien nos envía un correo electrónico, un mensaje de texto, leemos todo el mensaje de texto, no, o todo el comentario. Cuando a mí me envían la carta a los de allí en Carolina del Sur, es Duke Energy el que cobra la luz. Cuando a mí me manda la carta de pagar la luz y dice, estimado usuario, le agradecemos su fidelidad con nosotros, bla, bla, bla. Yo no leo los primeros 2 párrafos y digo, ay, ¿cómo me quiere esta compañía? Este es un mensaje de amor de la compañía que me ama, que honra mi fidelidad. Y si sigo leyendo, igual me están cobrando algo, pero yo me quedé con el principio porque es lo que me gustó. A veces sí usamos la Biblia, agarra un versículo aquí, uno acá y ya suena bonito, pero no sabemos el contexto de esas cosas. Entonces, ese es el peligro cuando no leemos la Biblia como el Espíritu la reveló y cuando alegorizamos las cosas. Por ejemplo, yo estaba escuchando un mensaje fue chistoso, pero es la siguiente: no juegues a la ruleta rusa con la Biblia. ¿Cuántos conocen qué es la ruleta rusa? ¿Para escuchar la ruleta rusa? Era un juego que se usaba en los 1800, algunos locos todavía lo harán, yo no sé, pero cuando tenían esos revólveres que tenían 6 balas, le ponían una bala y luego giraban el revólver y se lo pasaban uno a otro para dispararse. Y pues al que le tocaba, perdía. Quisiera estarlo igual y ganaba, pero ese era el punto, era girar el revólver y a ver a quién le tocaba la bala. ¿Cuántas veces hemos usado así la Biblia? Quiero ver qué es lo que el Señor me dice aquí. Y no sabemos qué nos dice, lo interpretamos como creemos. Y puede ser algo totalmente diferente. Yo estaba escuchando un programa de radio ya viejo, una grabación. Y estaban hablando de la Biblia. Y estaba este predicador que había sido muy exitoso por ahí de los años 60, muy popular, y le pregunta el que lo está entrevistando, le dice, bueno, ¿cómo le haces para tu éxito, no? ¿A qué se debe tu éxito como evangelista, como predicador? Y dice, bueno, es que yo me apoyo mucho en el versículo de mi vida. El versículo de tu vida, dice, sí. Mira, yo nací en 1926. Entonces mi versículo de la vida es Mateo 19:26, en Cristo todos. Y el Señor de Santo Jesús dice, wow, yo también quiero un versículo para mi vida. Pero yo nací en 1934. Entonces va Mateo 19:34. ¿Qué crees? No hay versículo 34. Entonces él desesperado va a Lucas. Y va a Lucas 19:34 y dice, el Señor lo necesita. Y todo el mundo en la iglesia dice, gloria a Dios, el Señor lo necesita, amén, aleluya, y todo el mundo bien feliz. De repente una señora levanta la mano y dice, no, un momento, usted no puede usar ese versículo. ¿Por qué no? Porque ahí le están hablando a un burro. Es el versículo cuando le dice, ve a esta ciudad, pide el burrito, y si te preguntan por qué, diles, el Señor lo necesita. Pero ¿cómo llegó ahí? Pues porque nada salió la Biblia en el primer pasaje que vio. O el hombre que estaba queriendo hacer una decisión importante en su vida, ¿no? Y abre la Biblia y la empieza a girar y cae en Mateo 27:5. Judas se ahorcó. No puede ser. Entonces va a otra. Y la empieza a girar y llega a Lucas 10:37. Ahora ve y haz lo mismo. Entonces pues agarra y le empieza a girar y ahora va a Juan y cae en Juan 13:27 y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero esos son los errores que caemos, hermanos, cuando estamos usando la Biblia para, pues al azar, ¿no? Para ver en dónde cae. Y es un peligro porque así es como llegamos a conclusiones equivocadas. Así es cuando llegamos a aplicaciones equivocadas, a cometer errores. Y ya hablamos un poco de esto, pero el último es evita el estudio superficial. Algunas cosas son difíciles,
y requieren estudio. Mucha gente piensa que estudiar la Biblia no es espiritual, y eso es todo lo contrario, porque la misma Biblia te dice que tienes que escudriñar las escrituras, porque en ellas hay que vivir. Cosas que no eran obvias, cosas que eran obvias, es otro aspecto que tenemos que considerar, hermanos. Estamos leyendo un documento que fue escrito hace miles de años, a una cultura muy diferente a la nuestra. Y cuando se escribía a ellos entendían perfectamente porque les hablaba en su cultura, en su contexto, había imágenes que ellos naturalmente entendían. Ahora que estamos nosotros hasta acá, casi 2000 años después, más con el Antiguo Testamento, tenemos que un poquito entender esas cosas. Tenemos que hacer un trabajo extra para entender qué se le dijo a la audiencia original y después ver qué nos dice Dios ahora. Pues hay que ser cuidadosos en eso, y estas cosas sí requieren tiempo, a veces requieren estudio. Dios ha bendecido a la iglesia con muchos recursos. Hoy no faltan comentarios bíblicos, hoy no faltan libros acerca de una doctrina en específico, hoy no faltan maestros, hoy no faltan pastores, hoy no faltan recursos que puede usar el creyente para crecer en gracia, para entender cosas, porque vamos a aceptar, hermanos, hay gente que fue dotada con dones que yo no tengo. Yo puedo aprender de ellos, me pueden usar. Hay gente mucho más inteligente que todos nosotros, que Dios les dio una capacidad impresionante con los idiomas originales o simplemente como teólogos, y a veces los tachamos de son eruditos y eso no es espiritual. No, al contrario. Estos son gente que Dios le dio a la iglesia para su beneficio, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Yo le recomiendo que usted tome mano de esas cosas. No piense que si usted estudia la Biblia, si usted dedica tiempo a eso, usted de alguna manera está siendo poco espiritual. Al contrario, es así como se crece espiritualmente. Es así como el Espíritu trabaja en el corazón de nosotros, como nos cambia. Entonces ahora te voy a dar 5 consejos para interpretar la Biblia. Número 1, Dios está hablando el lenguaje común. ¿Qué me refiero? Cuando dice silla, es una silla. Cuando dice que él subió al monte, él subió al monte. Cuando dice que él bajó, él bajó. Cuando dice que fue un caballo, es un mensaje literal, en cierto modo. No en todo hay un lenguaje oculto o hay un mensaje oculto. El Señor quiso que lo entendiéramos y Él se expresó de manera que lo podamos entender. Ahora, no estoy negando que hay, por ejemplo, especialmente en la literatura profética, hay imágenes. Por ejemplo, el autor describe lo que ve y le pone que esto parece esto, y describe una manera, pero lo interesante es que la palabra siempre te va a decir qué es, amor. Nunca va a dejar la imagen así, siempre te va a decir qué es. Es como, y son modos del idioma que usamos nosotros también cuando, por ejemplo, decimos, come como puerco. No le estamos diciendo que él es un puerco, así literalmente un puerco, sino es una expresión que decimos, tal vez come mucho, ¿no? La Biblia usa ciertas cosas así. Por ejemplo, la Biblia, para decir que Dios es lento en enojarse, dice que Dios tiene la nariz larga. No lo encuentras traducido así en tus Biblias, porque no tendría sentido alguno si de repente dices, Dios es bondadoso y tiene la nariz larga. No te queda claro a qué se refiere, pero eso es una expresión hebrea de decir que una persona era lenta en enojarse. Tienes poner esta imagen de que el fuego salía de la nariz y era el enojo y todo, y su imagen era que pues, la nariz larga quiere decir que no había ese enojo, no era rápido ese enojo. Pero eso es algo, o sea, lo entendemos, ya que entendemos cuál es la imagen. Es lo mismo con la Biblia, se va a explicar, la Biblia va a ser clara, incluso en las ilustraciones. Segundo consejo, considera el contexto histórico. ¿A qué me refiero? La Biblia, a diferencia de otros libros como el libro del Mormón o como el Corán, la Biblia pasó en la historia real. La Biblia narra eventos de personas en lugares que existen, con personas históricas y en nuestro mundo que conocemos. Por lo tanto, hay un contexto histórico, hay algo. Los primeros que escucharon a Jesús y los apóstoles, ellos entendían claramente lo que Jesús decía porque les estaba hablando a ellos en su contexto. Nosotros, para acercarnos, va a haber
cosas que tenemos que estudiar: la cultura, que tenemos que estudiar el contexto de dónde estaban, la ciudad donde estaban, porque eso nos va a informar de por qué dice la Biblia esas cosas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se escribe la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan que dicen, ustedes son tibios? Y empieza esa imagen de que ellos eran tibios. Y les dice, tienen que ser fríos o calientes porque a los tibios los vomitaré. Y es esa imagen de tibieza. Y yo muchas veces escucho ese mensaje como diciendo, por lo tanto no hay que ser tibios, hay que ser calientes para Dios, tenemos que ponernos en fuego para Dios. Y como para animarlos, ¿no? No hay que ser tibios, así relajados, hay que ser para Dios, hay que ser calientes. Bueno, cuando uno estudia un poquito más el contexto, se da cuenta que la ciudad de la Odisea era famosa porque tenía aguas tibias. En ese entonces el agua tibia no servía para nada. No era una ciudad que era atraída como por ejemplo Éfeso por sus aguas termales, u otros lugares que tenían aguas frías que eran beneficiosas tanto para beber como para tener ciertas enfermedades. La Odisea era una ciudad que tenía aguas tibias. Entonces él está usando esa imagen de la Odisea diciendo, así como el agua tibia es inservible, ustedes me están siendo inservibles como el agua de la que está en su ciudad. Yo no quiero que sean ese tipo de agua. Quiero que tengan algún beneficio, quiero que hagan algo, y usa esa imagen. Y eso tiene que ver cuando uno estudia qué es la ciudad, cuando uno ve ese contexto. Entonces hay que considerar esas cosas cuando leemos la Biblia. ¿Cuál es el contexto histórico? Otra, ¿cuál es la estructura gramatical? ¿Y a qué me refiero con esto? Si no conocemos el lenguaje en el que leemos, nos va a costar trabajo entender la Biblia. Si no entendemos el castellano, no entendemos el español, va a costarnos trabajo. Y no sé si usted se acuerda luego de la primaria, esos ejercicios que dejaban las maestras de español, les daban sus lápices de colores y el enunciado, y cuál es el sujeto, y el predicado, y el verbo, y con colores. A mí me chocaba. A mí no me gustaba. No me gustaba para nada. Pero ahora veo su utilidad, porque si no entiendo la gramática, si no entiendo el lenguaje, ¿cómo voy a entender lo que dice la palabra de Dios? Pues sí hay que entender un poquito de esas cosas. Sí hay que saber el lenguaje, porque es el lenguaje en que Dios se comunicó. Otra cosa, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿A qué me refiero? La Biblia no se va a contradecir. La Biblia va a ser clara. Y de hecho hay partes de la Biblia que si tú no entiendes, de repente otro autor va a mencionar y las va a explicar. Y tú con la Biblia empiezas a interpretar la Biblia. Es como por ejemplo lo que hace Pablo muchas veces, cuando él interpreta profecías del Antiguo Testamento y las revela en el Nuevo y las explica. Y ya puede regresar de repente al Antiguo y ver, ya entiendo lo que está pasando. Cuando tú encuentras una contradicción en la Biblia, el error está aquí, no allá. El error está en que malentendimos. Y tal vez leímos algo equivocado. Es problema de nuestra interpretación, no de la revelación. Pues la Biblia es clara y no se va a contradecir. Y por último, un solo significado, diferentes aplicaciones. ¿A qué me refiero? ¿Has estado en esos estudios bíblicos que se lee un pasaje de la Biblia y te dicen, cada uno lo lee y dice, bueno hermano, ¿para usted qué significa esta cosa? No, pues para mí significa esto. Ok, gloria a Dios. ¿Y para usted qué significa, hermano? No, pues para mí esta otra cosa. Gloria a Dios. Para usted, hermano, para mí otra cosa acá. Y todas son contradictorias. Y si nadie explica qué significa, pues todo el mundo se va con su propia interpretación. Entonces, cuando hablamos de una sola interpretación, no quiere decir que no hay diferentes aplicaciones. En un mismo pasaje puede enseñar cosas diferentes a cada uno de nosotros, pero son consecuencia de una interpretación que se dio. Y tenemos que reconocer y ser humildes, hermanos, que hay pasajes, especialmente cuando entramos a la profecía, cuando entramos al libro del Apocalipsis, que son muy difíciles y hacemos lo mejor que podemos con lo que Dios nos dio y podemos llegar a esa conclusión y decir, esto es lo mejor que yo puedo hacer con la ayuda del Espíritu Santo y tener la humildad de que sabes que puedo estar mal en mi interpretación. O puedo estar equivocado. ¿Es algo que niegue el Evangelio? No. Pero el Señor no reveló las fechas exactas, no reveló el orden exacto, no reveló a detalle muchas cosas. Y hay que tener esa humildad siempre. Porque hay que ser humildes en ese aspecto. No saber que tenemos la interpretación final en cada uno de los aspectos de la Biblia, ¿no?
No es verdad. Y yo lo he visto en mi vida personal y lo he visto en la vida de testimonios de otros pastores, que tal vez creían algo en un momento y al escudriñar la palabra, esas mismas cosas que uno creía, las empieza a reevaluar y las empieza a poner a luz de la palabra y se madura la teología de uno, se maduran las creencias de uno. Es el proceso, pero si usted no es humilde para ir a la Biblia y corroborar esas cosas, usted se va a casar con una tradición. Y usted va a querer imponer esa tradición a todo el mundo. Y no sabe ni siquiera lo que la Biblia dice, porque no se acercó a ella. Usted solo la recibió y la abrazó y se casó con esa tradición. Hay que siempre guardar esa humildad cuando uno se acerca a la palabra. Y por último, tenemos una última cosa que nos ayuda a interpretar la Biblia, y es la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y aquí Juan no les está diciendo que no hay nadie que les enseñe. Eso es lo que está diciendo. No hay nadie, no necesita nadie que les enseñe. No está diciendo que no necesitamos un maestro. Él está diciendo, con lo que él está, recordemos que primera de Juan está hablándoles acerca de las verdades fundamentales del Evangelio que ellos ya sabían, pero habían dado la espalda para caminar de otra manera. Y dice, ustedes no necesitan que alguien venga y se las enseñe. Ustedes tienen al Espíritu Santo y ustedes las saben, las conocen. Pues nosotros, teniendo al Espíritu Santo, hermanos, como cada creyente, cada persona nacida de nuevo tiene al Espíritu Santo, y tenemos su iluminación disponible para que nos guíen las Escrituras. Pero ¿saben qué? Muchas veces no la pedimos. Muchas veces pedimos, Señor, revélame, revélame, revélame. ¿Por qué no pedimos, Señor, ilumíname, Señor, ilumíname, Señor, ilumíname, guíame tu palabra, guíame tus Escrituras? Yo recuerdo que cuando recién me convertí, yo vengo de un trasfondo pentecostal, un trasfondo carismático. Y a mí todo el mundo me decía, busca una señal, busca una revelación. Y me decían, mira, ve esa paloma. Y yo escuchaba historias así de que no, la paloma que dijo, y Dios me dijo que... Digo, y me mandaban a todos lados, menos a la Escritura. Digo, y uno, ya que me acerque a la Escritura, digo, no, Señor, yo lo que necesito es que tú me ilumines tu palabra. No que me traigas cosas, porque quién sabe si son verdad o no. ¿Cómo puedo saberlo? Con la palabra. Con la palabra interpretar esas cosas. Entonces, hermano, esto quise meter mucho en el poco tiempo que tengo, pero es porque no quiero que usted sienta que usted siempre necesita a alguien más que le enseñe. Sí, si es necesario, si es bueno, pero usted puede acercarse a la Biblia por usted mismo, si usted tiene el Espíritu Santo. Usted puede leerla por sí mismo. ¿Que se va a encontrar con dificultades? Sí. ¿Que va a haber cosas no muy claras? Por supuesto que sí. Pero no es excusa para separarnos y decir, bueno, ya no lo voy a leer porque yo no puedo. No se puede. No necesitas un intercesor, eso se acabó. No necesitas un sacerdote que te esté ministrando el brazo. No necesitas un intercesor que tenga que interpretar a fuerza todo, como los testigos de Jehová que tienen. Ellos se dicen, no pueden interpretar ustedes la Biblia, necesitan a la atalaya que les diga cómo se interpreta. Mentira. Usted puede acercarse a la palabra de Dios y puede leerla y puede edificarse. Amén. No huya de eso. Y ya estamos cortos de tiempo, pero ahí trae algunos pasajes que podrían, si te interesan ahí para su estudio, para releer, interpretarlos, donde me he encontrado más interpretaciones medio extrañas. Hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, David y Goliat, acerca de juzgar o no juzgar, o la palabra del buen samaritano. Esos son algunos ejemplos, pero lo que le quería dejar es eso, hermanos, que no piense que usted no puede interpretar la Biblia. Sí se puede, cuesta trabajo, sí. Tiene que ser uno diligente, por supuesto, pero toda la motivación para hacer eso es porque usted está buscando ese Cristo que lo salvó, y usted quiere ser más como ese Cristo. La única manera que lo va a encontrar es en las Escrituras. Espero que esta mañana esto haya sido de edificación para ustedes. Si quieren las notas se las puedo pasar. Si tienen alguna pregunta, con gusto podemos platicar, pero lea su Biblia, sea un discípulo. Si usted quiere que seguir la gran comisión, tiene que ser un discípulo. Y eso se hace por medio de nuestra lectura, nuestra devoción en la palabra. Vamos a orar. Padre,
te pido en esta mañana que tú nos sigas guiando en este servicio, Señor, que tú sigas dándonos dirección, que sigas enseñándonos, Señor, y te pedimos esta mañana que tú nos ayudes a ser diligentes para tu palabra, en buscarte en las Escrituras, Señor, que podamos, como dice Juan, Señor, que es una revelación de tu gloria, para que nos ayudes a ver tu gloria revelada en las Escrituras, y que esa gloria nos cambie, Padre, porque al final del día solo se queda en un ejercicio académico, no hicimos las cosas correctas. Esa gloria que vemos revelada en tu palabra nos tiene que cambiar a la imagen de tu Dios. Danos de tu Espíritu cada mañana, Señor, danos ese deseo de buscarte, ese deseo de conocerte más, Padre, y que podamos después de eso testificar a los que no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.